preparando. Desde el año 2014 venimos realizando la investigación. El objetivo de esta investigación es desmantelar las organizaciones que vienen causando una serie de defraudaciones a nivel nacional, y en ese sentido hemos logrado desmantelar una organización constituida por 39 personas que había participado en hechos relacionados con despojo de propiedades a ciudadanos costarricenses a través de falsificación de documentos en el registro público y traspasos sucesivos que se hacen en el registro público. Al menos esto lo detectamos en un caso del 2014 que se generó en Heredia, donde hay 3 personas afectadas, y a partir de acá iniciamos esta investigación, como les decía, desde el 2014. Pero logramos también establecer que este grupo estaba participando no solo en estos hechos relacionados con el registro público, sino también dotaban de perfiles financieros falsos a lo que llamamos nosotros los frenteadores, y a través de estos perfiles financieros falsos obtenían créditos bancarios o créditos financieros en diferentes instituciones, tanto bancarias como financieras, que participan en el mercado. Obviamente, al ser el perfil falso, de inmediato se iba a producir el incumplimiento de los contratos de financiamiento que se hacían. También participaron al menos en la generación de perfiles falsos para obtener 22 vehículos de lujo, entre ellos Mercedes-Benz, Audi, BMW, y por supuesto, con estos perfiles falsos obtenían el vehículo y luego hacían los traspasos respectivos para deshacerse del vehículo. Es decir, como pueden ver, es una estructura organizacional muy elaborada, muy sofisticada, que falsifica documentos, realiza trámites bancarios, financieros de diferente tipo, pero además tenían contactos, porque habían reclutado a gente dentro de algunas instituciones financieras. Por ejemplo, el gerente del Banco de Costa Rica en Curriabat, también un gerente de la BMW, y también se les vinculó con la facilitación de documentos y contactos para evadir impuestos en la importación de unos equipos de refrigeración que venían a nombre de un ciudadano italiano que está detenido en este momento. Esos equipos de refrigeración son para ser utilizados para la venta de helados. Cada equipo cuesta aproximadamente unos $40,000, y eran más de 11 equipos los que venían, aproximadamente 11 equipos los que venían en esa importación. Estamos hablando entonces de más de $400,000. Esta importación tenía que ser revisada porque cuando se hizo la selección conforme al semáforo, ¿verdad?, dio rojo, entonces los aduaneros tenían que hacer la revisión estricta. Sin embargo, no lo hicieron porque estaban siendo pagados. Se ha procedido entonces a la detención también de 5 funcionarios públicos relacionados con la aduana. Más o menos ese es el resumen de hoy. Se han realizado 19 allanamientos en diferentes partes del país. Y en el perfil de los participantes hay abogados, contadores públicos, mujeres y varones con de diferentes ocupaciones, que eran los que hacían, algunos frenteaban, otros hacían documentos falsos, otros hacían los trámites jurídicos relativos a los perfiles que se presentaban a las instituciones financieras. No sé, don Walter. Buenos días.
Para el organismo de investigación judicial y para el Ministerio Público, esto es un caso realmente importante. Nosotros hemos tomado la determinación de asumir las investigaciones con una perspectiva de crimen organizado, no solo en los componentes usuales que tienen que ver con tráfico de drogas y conductas violentas, sino en otras manifestaciones de carácter patrimonial. Y precisamente esta investigación inicia en el 2014, cuando empezamos a indagar un pequeño grupo de notarios, o que estaban vinculados con notarios, y que forman parte de un grupo que se identificaba internamente como los Larios, que operaba aquí en las cercanías del organismo de investigación judicial y que regentaba acciones fundamentalmente dirigidas a hacer traspasos fictos de propiedades inscritas en el registro público, ya fuese mediante la participación de notarios o mediante la simulación de identidades. En ambos flancos de trabajo nosotros logramos explorar al inicio de la investigación la existencia de perjuicios muy importantes, la articulación de acciones dirigidas a falsificar documentos, la ejecución de delitos de falsedad ideológica, pero además identificamos un componente importantísimo, y era que este grupo trascendía de las actividades normales o usualmente aceptadas desde la perspectiva criminal de falsificación, y se dedicaban a otras actividades. Ya el señor fiscal general mencionó que habían logrado obtener créditos que les permitieron adquirir 22 vehículos, esos 22 vehículos eran de alto nivel, de alto valor, cada uno de ellos superaba los $100.000 y tenían como destino final otra organización criminal que operaba en Panamá. Pero además, con la adquisición de los vehículos, tenían la posibilidad de contar con tarjetas de crédito que tenían como amparo y respaldo documentos fictos, y mediante el uso de estas tarjetas también defraudaban a empresas que se dedican a la venta de artículos hasta por $50.000 semanales. Igualmente logramos establecer que este grupo tenía vínculos con el sistema aduanero costarricense, que pagaba a funcionarios vinculados con el cobro de impuestos para efectos de que bajaran los valores de las mercancías y para que dejaran de cobrar tributos, y que adicionalmente tenían contactos en estamentos migratorios. En realidad este grupo había diversificado mucho las actividades a las que se dedicaban y tenían ganancias de altísimo nivel. Tanto así que hoy, cuando hicimos la detención final, que como señalamos, concluyó con 39 personas detenidas y la ejecución de 19 allanamientos, pues localizamos notarios públicos, abogados, gerentes, administradores, funcionarios de aduanas, empresarios y un grupo de personas que le dan un matiz muy particular a esta organización. Evidentemente el impacto que nosotros esperamos con la articulación de la operación que finalizó el día de hoy tiene que ver con tranquilidad registral, tiene que ver con mejora en la fe pública y también en el clima negocial. Para nosotros esto es un caso muy complejo, implicó mucho trabajo, fue sumamente complicado, pero al final de cuentas obtuvimos réditos importantes, no solo en cuanto a la detención de personas, sino en cuanto a la organización operacional. Hoy hicimos un desplazamiento de 325 oficiales de investigación, utilizamos 17 fiscales, utilizamos 17 jueces, contamos con apoyo de fuerza pública para protección perimetral de algunos lugares donde hicimos incursión, y la operación transcurrió de modo absolutamente tranquilo. Hicimos allanamientos en Heredia, en San José, en Cartago, en Guanacaste, en Tres Ríos, en Curridabat, en Coronado y en muchísimos lugares, porque el grupo se había extendido de manera manifiesta y de manera muy profesional. Esta es una organización que pensaba, que planificaba, que contrataba a las personas que requería para ejecutar sus acciones y que al final de cuentas se insertó en un segmento del mercado criminal que les brindaba enormes réditos y enormes ganancias, como les hemos señalado. La operación aún no finaliza, estamos todavía realizando algunos allanamientos, sin embargo ya no van a haber más detenciones, por lo menos vinculadas con este caso. Los 39 objetivos que el Ministerio Público y el OIJ se plantearon al inicio de la investigación ya fueron identificados, localizados, aprehendidos y ya fueron trasladados al Ministerio Fiscal para efectos de que valore su situación jurídica.
Si tienen alguna duda, pues con todo gusto. Pasamos al periodo de consulta de la teja. Es un poco complicado porque estas situaciones, o sea, este tipo de delito no es muy común para uno, y si para ustedes fue difícil y para nosotros también es comprenderlo, por lo menos en mi caso. Quisiera saber quién era el líder de esta organización, si era, no sé, alguna persona profesional, y qué pasa con estas propiedades que le quitaron a las personas por falsificación de documentos. ¿Las pueden recuperar o qué? ¿Qué procede ahora? Los líderes de la organización son 3, porque el grupo es muy bien articulado y requería la participación y presencia de distintas actividades gerenciales. Una mujer identificada como Janet Larios Ortiz, su pareja sentimental, que es Federico Marx Blackwood, y un tercer sujeto que se identifica como Sergio Román Mejía. Ellos 3 eran quienes dirigían el grupo, quienes emitían órdenes, quienes identificaban a los clientes, quienes hacían las planeaciones operativas, quienes definían cuáles eran las propiedades a las que iban a ingresar, quienes tomaban las decisiones últimas respecto del reclutamiento de los frenteadores, y había un segundo nivel, porque sí había una estructura que estaba integrado por 6 sujetos, de distintos apellidos, que no vale la pena en este momento señalar porque se hace muy complicado. Ellos eran quienes recibían las directrices inmediatas de estas 3 personas, y luego el resto de sujetos, donde estaban frenteadores, donde estaban quienes hacían los documentos falsos, y en medio de estos pues había un grupo staff, que es un grupo que da asesoría, que es el de notarios y el de contadores públicos, porque como señalaba el señor fiscal general, se proveían de perfiles financiero-económico falsos para hacer la actividad criminal. Estas operaciones son muy complicadas y es muy difícil trasladarlas, pero digamos explicarlas, pero por ejemplo a nivel de propiedades, ellos lo que hacen es que hacen estudios registrales y ubican propiedades que tengan un valor importante y que no hayan tenido movimiento registral en los últimos años, que además ojalá estén inscritas a nombre de extranjeros o de sociedades anónimas que sean representadas por extranjeros. Hacen estudios migratorios de esas personas y verifican si vienen con relativa constancia al país o no. Una vez identificado el bien, pues toman la decisión de traspasarlo, y para eso tienen 2 métodos de trabajo. Uno, buscan un notario que actúa al margen de la ley y le plantean que él haga una escritura falsa, donde hace comparecer a 2 personas o a más personas y hacen el traspaso. Y una vez efectuado el traspaso utilizando documentos falsos, venden o hipotecan la propiedad y se ganan ese dinero. La otra opción que ellos utilizaban es que confeccionan documentos falsos y van donde un notario que no está involucrado en la organización, se hacen pasar por el propietario del bien y hacen la transacción. Y a partir de ahí empiezan a ponerles capas a las propiedades, porque las pasan 1 vez, 2 veces, 3 veces, y por eso provocan tanta afectación, porque luego el titular de la propiedad se entera de que fue traspasada y presenta las denuncias. Es la recuperación, al final de cuentas, no es sencilla, porque se requiere una sentencia firme para que las cosas vuelvan a su estado original, y eso pues requiere muchísimo trabajo para el Ministerio Público, y también que se ejecuten los juicios o que se emita una resolución por parte de un juez. Entonces sí es un proceso muy complicado, muy alambicado, pero provoca mucho perjuicio. Eso sería como por ejemplo que nosotros hayamos comprado una casa y de repente vayamos al registro público y ya no está inscrita a nombre de nosotros, sino que se la pasaron a Pedro y Pedro a su vez se la pasó a María y María a Carlos, y imagínense ustedes entonces la desesperación, porque hay que empezar a quitar las capas para llegar hasta el estado natural. Generalmente es por eso estos casos son tan complejos, y precisamente por eso se utilizan equipos de trabajo especializados en el OIJ y también en la Fiscalía para que las investigaciones avancen, pero no son sencillas, porque implican también tener un conocimiento muy profundo de cómo se manejan las cosas en el registro público. Y luego, el perfil de esta pareja que eran los líderes junto a este hombre, ¿ellos son profesionales? Tienen formación jurídica, pero no están inscritos como abogados en nuestro país. La señora Larios es de nacionalidad nicaragüense, su pareja sentimental, que es March, es nacionalizado, ya es costarricense, y el otro sí es costarricense.
Diario Extra, su consulta. Sí, licenciado, también es como parte para entender un poco el contexto del caso. ¿Cuántas propiedades defraudaron estas personas? Y en el caso de los funcionarios públicos, ¿cómo era que ellos hacían ese contacto? ¿Cómo desarrollaban o sea, cómo era esa dinámica de enlace para que ellos hicieran eso? Y no sé si había un registro, o sea, ¿cuál podría ser también el eventual panorama sobre esos funcionarios públicos y las instituciones que ellos representan? ¿Cuál era la primera? ¿Cuántas propiedades ellos lograron defraudar? Sí, bueno, el tema con las propiedades es un trámite, digamos que por esa razón se organizó la investigación, que como ha dicho don Walter, implica un esfuerzo grande, muy técnico, ¿verdad? Tanto de policías como de fiscales, porque era una situación que veníamos notando muy frecuente en San José y sobre todo en la zona de Guanacaste en relación a extranjeros dueños de propiedades y algunos notarios que operaban también junto con el grupo. Nosotros hemos partido solo de un caso, pero se generaron desde el 2014, hay varios casos generados, algunos, como no se conocía la organización, se les dio tramitación separada, ¿verdad? Y por esa razón nos están mencionando acá. Nosotros partimos de uno que nos daba elementos importantes para ver la organización y empezamos a trabajar silenciosamente con ese caso, que es el que estaríamos acusando ahora, solo un caso en relación a la defraudación con inmuebles. Pero por supuesto vamos a hacer una revisión de los casos existentes para determinar si estas personas están involucradas en otros traspasos, tanto aquí en San José como de propiedades, esta propiedad de Heredia, o en propiedades en Guanacaste, en otras partes del país. Y en relación a los funcionarios de aduanas, pues se ha establecido una investigación que ellos estaban